Los resultados de la encarnación del Salvador son tales y tantos que quien intente enumerarlos podría compararse a quien contempla la vastedad del mar y trata de contar sus olas. Esta frase es de Atanasio de Alejandría. Entre las muchas personas que asistieron al concilio de Nicea se encontraba un joven diácono alejandrino de tez oscura y tan corto de estatura que sus enemigos se burlaban de él llamándole enano. Se trataba de Atanasio, el secretario de Alejandro, que pronto vendría a ser una de las figuras centrales de la controversia y el principal y más decidido defensor de la fe nicena. Nos es imposible saber el lugar y la fecha exactos del nacimiento de Atanasio, aunque parece haber sido en una pequeña aldea o ciudad de poca importancia a orillas del Nilo, alrededor del año 299. Puesto que hablaba el copto, que era el idioma de los habitantes originales de la región que habían sido conquistados por los griegos y los romanos, y puesto que su tez era oscura, como la de los coptos, es muy probable que haya pertenecido a ese grupo y que por tanto su procedencia social se encuentre en las clases bajas del Egipto. Ciertamente, Atanasio nunca pretendió ser persona distinguida ni conocedora de las sutilezas de la cultura grecorromana. Sabemos también que desde fechas muy tempranas, Atanasio se relacionó estrechamente con los monjes del desierto. Jerónimo nos dice que nuestro personaje le regaló un manto a Pablo el ermitaño, y el propio Atanasio, que escribió La vida de San Antonio, dice que acostumbraba visitar a este famoso monje y lavarle las manos. Este último detalle ha hecho pensar a algunos que de niño Atanasio sirvió a Antonio. Aunque esto es posible, solo tenemos indicios de ello y por tanto es aventurado asegurarlo. Pero lo que sí resulta indubitable es que a través de toda su vida Atanasio tuvo relaciones estrechísimas con los monjes del desierto, que en más de una ocasión le protegieron frente a las autoridades, según veremos más adelante. De los monjes, Atanasio aprendió una disciplina rígida para con su persona y una austeridad que le ganó la admiración de sus amigos y por lo menos el respeto de sus enemigos. De todos los opositores del arrianismo, Atanasio era el más temible. Y esto no porque su lógica fuese más sutil, que no lo era, ni porque su estilo fuese el más pulido, que tampoco lo era, ni porque Atanasio estuviera dotado de gran habilidad política, que no lo estaba, sino porque Atanasio se hallaba cerca del pueblo y vivía su fe y su religión sin las sutilezas de los arrianos ni las pompas de tantos otros obispos de grandes sedes. Su disciplina monástica, sus raíces populares, su espíritu fogoso y su convicción profunda lo hacían invencible. Aún antes de estallar la controversia arriana, Atanasio había escrito 2 obras, una contra los gentiles y otra acerca de la encarnación del Verbo. Nada hay en estas obras de las especulaciones de Clemente o de Orígenes, pero sí hay una profunda convicción de que el hecho central de la fe cristiana y de toda la historia humana es la encarnación de Jesucristo, la persona de Dios en medio de la humanidad hecho hombre. He ahí el meollo del cristianismo según Atanasio lo entiende. En un bello pasaje, Atanasio compara la encarnación a la visita del emperador en una ciudad. El emperador decide visitarla y toma por residencia una de las casas de la misma. El resultado es que no solo esa casa, sino toda la ciudad recibe un honor y una protección especial, de tal modo que los bandidos no se atreven a atacarla. De igual modo, el monarca del universo ha venido a visitar nuestra ciudad humana, viviendo en una de nuestras casas, y gracias a su presencia en Jesús, todos nosotros quedamos protegidos de los ataques y artimañas del maligno.
Ahora, en virtud de esa visita de Dios en Jesucristo, somos libres para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, es decir, seres capaces de vivir en comunión con Él. Como se ve, la presencia de Dios en la historia era el elemento central de la fe de Atanasio, como lo ha sido para tantos otros cristianos a través de los siglos. Por tanto, no ha de sorprendernos el hecho de que Atanasio viera en las doctrinas arrianas una grave amenaza a la fe cristiana. En efecto, lo que Arrio decía era que quien había venido en Jesucristo no era Dios mismo, sino un ser inferior, una criatura. El Verbo era la primera de las criaturas de Dios, pero siempre una criatura. Tales opiniones Atanasio no podía aceptar, como tampoco podían aceptarla los monjes que se habían retirado al desierto por amor de Dios encarnado, ni los feligreses que se reunían a participar de la liturgia que Atanasio dirigía. Para él, la controversia arriana no era cuestión de sutilezas teológicas, sino que tenía que ver con el centro mismo de la fe cristiana. Cuando Alejandro, el obispo de Alejandría, enfermó de muerte, todos daban por sentado que Atanasio sería su sucesor. Pero Atanasio, que no quería sino vivir tranquilamente, ofreciendo los sacramentos y adorando con el pueblo, se retiró al desierto. En su lecho de muerte, Alejandro lo buscó, probablemente para hacerles ver a los presentes que deseaba que Atanasio le sucediera. Pero Atanasio no estaba allí. Por fin, varias semanas después de la muerte de Alejandro y contra los deseos del propio Atanasio, el joven pastor fue elegido obispo de Alejandría. Era el año 328 y ese mismo año el emperador, Constantino, levantó la sentencia de exilio contra Arrio. El arrianismo comenzaba a ganar terreno y la lucha se preparaba.